Finalmente, bueno, la enfermera Brenda Agüero, por veredicto de jurado popular, fue condenada. Contanos detalles de esto. Además, queremos profundizar en una teoría, yo le digo conspiranoica, Mm. de que existía la posibilidad de que sea una perejil la enfermera. Contanos detalles sobre esto. Bueno, sí, ayer conocimos la sentencia. La verdad que sinceramente nosotros no teníamos otra expectativa. No, nunca hubo otra posibilidad de que pueda suceder otra cosa que no sea la sentencia condenatoria para Brenda. Hace 3 años, y esto te va a responder la pregunta de estas posiciones que a veces algunos sostenían o algunas sostenían que era una perejil. Hace 3 años que conocemos la causa. Un poco menos de 3 años, casi 3 años, y estas audiencias, estas casi 6 meses de audiencia, podemos conocer en profundidad, en detalle, eh, toda la prueba, todo el caudal probatorio, y realmente nosotros no teníamos duda. Incluso las madres, en la semana pasada, perdón, en la oportunidad que emitieron su penúltima palabra, ellos dijeron, nosotros la verdad ya la sabemos, ellas fueron a esas audiencias, conocieron la prueba, nosotros le informamos, leían el expediente, eh, solamente necesitaban esta justicia que le va a dar un poco, un paliativo para calmar tanto dolor, porque para todas ellas no terminó ayer el 18 de junio con ese veredicto, ellas van a continuar el resto de sus vidas con este dolor, y esta justicia era ponerlas de pie para que transiten dignamente ese dolor, pero con un montón de pruebas, un caudal probatorio que acreditó la existencia de los hechos. ¿Y cómo se acreditó la existencia de los hechos? Cuando estas descompensaciones de bebés sanos, de embarazos controlados, en menos de 2 horas presentaban descompensaciones, marcas, pinchazos, necrosis, laceraciones, o valores de potasio o insulinemia que no existe, no existen, los propios peritos lo explicaron unánimemente, entonces no había otra cosa que concluir que era un hecho intencional. Y bueno, y después se empieza a analizar la prueba de la participación, dada la existencia de los hechos, quién participó, quién estuvo acá. Y Brenda Agüero se demostró su participación, que era la única, no solamente por indicio, ni por un montón de conductas, sino por testimonio, eh, por prueba fehaciente directa, como por ejemplo la planilla de marcación, era la única enfermera que se encontraba en todos estos 13 hechos, en las 8 oportunidades, que ella alertaba, que premonitoriamente avisaba en algunos casos algunas descompensaciones que todavía no habían manifestado síntomas, que tenía en su teléfono seguimientos de bebés que se habían descompensado, cuando su función no era tener un contacto con los bebés. Su función era atender a la mamá. Ella no era enfermera de neo, tenía aspiraciones para entrar en neo. Las pericias psicológicas, fue un caudal de pruebas. No es una perejil, y ayer lo terminó confirmando la sentencia, por mayoría, claro, pero de los 13 hechos, o sea que hablamos también de una asesina serial. Doctora, ¿cuáles son los fundamentos que hace la defensa de Agüero, de Brenda Agüero, sobre ella, sobre todos estos datos que usted estaba dando? Digo, ¿se perfila esta persona también con problemas de salud mental? ¿Cuál es la situación? Fueron muchas las defensas las estrategias defensivas que fue realizando la defensa a lo largo de este proceso. Primero, empezó con una idea de que un gobierno provincial no tuvo mejor idea de que plantar o inventar una asesina serial para justificar una infección intrahospitalaria, que no hay ni siquiera es inimaginable que un gobierno, un poder político, un gobierno prefiera tener una asesina serial en una institución pública antes de mandar a desinfectar. Así que después utilizó estrategia de empezar a desacreditar los hechos, por ejemplo, adjudicando patologías previas de las madres con enfermedades que no tenían absolutamente nada que ver, con las descompensaciones o los fallecimientos de los bebés, también que fue desacreditado, después con pruebas de laboratorio, que también fue desacreditado. A ver, estamos hablando de insulina y potasio, o sea, no, Ujú. no, no, y pinchazos, 3, 4 pinchazos, y pinchazos en la espalda, con una necrosis con un potasio de más del doble, con insulina de 3.520. Entonces, todas esas hipótesis, o que cualquiera, después al último era que cualquiera podría haber ingresado, como que cualquier persona se fue a la peatonal del centro, se compró un ambo de enfermero e ingresó,
8 veces en 13 casos y pasar inadvertido, saber o adivinar dónde estaban las sustancias de potasio e insulina y que nadie lo pueda, no era posible. Así que Ujú. fueron estrategias o fundamentos que ellos tenían que realmente quedó absolutamente debilitado por la prueba. Pero en ningún momento pusieron como, digamos, la posibilidad de que ella no estaba en sus cabales, que no estaba bien psiquiátricamente, como para defenderla por ese lado. No, No. porque las primeras pericias en la instrucción, lo primero que hace es analizar la imputabilidad o no Ah, imputabilidad y una persona que comprendía y dirigía sus acciones. Pero las pericias, si bien no había un rasgo una patología, sí sí. había un rasgo psicopático y creo que ellos utilizaban esto, ¿no? De decir que no había una patología de psicópata, Ujú. que todos son narcisistas, todos los argentinos somos narcisistas, quitándole o restándole este valor o esta valoraciones de los indicadores que surgieron de la experiencia psicológica y psiquiátrica, o sea, todo lo contrario. Claro. 13 niños son los fallecidos, los atacados por esta mujer. eh, y si no tenemos mala información, otros quedaron con secuelas graves. ¿Nos puede contar algo? 5 bebés asesinados y 8 bebés sobrevivientes y 2 de los cuales representamos con el doctor Rade Ujú. quedaron con secuelas graves. Uno que se le administró insulina, que tenía valores de 1000, chicos, para que te den una idea, ni Terrible. un cáncer de páncreas avanzado tiene esos valores. O sea, los estudios dijeron y fueron unánimes, es homicidio o suicidio. Los bebés no se suicidan. O sea, imagínense ustedes el conocimiento que también tenían las autoridades cuando ven un valor en un ionograma de 1000 de insulina de un niño que jamás existe una explicación médica. Ese bebé una bebé, se llama Melody Torres, quedó con secuelas neurológicas irreversibles por el daño en su cerebro. Y después otro bebé, Pilar, también del 6 de junio, que tuvo un pinchazo en la espalda de potasio con un potasio de 12. Imagínense ustedes que es 4, 5, 5, 10, el máximo tolerable en un recién nacido, y yo tenía más del doble, que fue un milagro. El potasio tiene efectos cáusticos, quema y provoca, mata el tejido y se hace una necrosis. Entonces, si tenía un pinchazo en la espalda, que ustedes saben, todos sabemos, que no existe ninguna práctica médica que se ponga en la espalda de un bebé, salvo que lo quieras matar o lesionar, y cuando le administras el potasio directamente es para matarlo. Mm. Entonces, los médicos también vieron un pinchazo en la espalda, una necrosis, un valor de potasio de ese nivel, que claramente ahí hablábamos de una intencionalidad. Ese bebé se le comió todo el músculo. Al no tener ese músculo, la caja torácica no se puede expandir, esa columna creció desviada, tiene terapia toda la semana y necesita una terapia y un tratamiento que es costosísimo y tiene hoy una escoliosis severa. También daño físico irreversible. Para este tipo de casos hay violencia institucional porque no dejaba de ser una funcionaria pública como enfermera de un nosocomio. ¿Le cabe una responsabilidad al Estado de la condición en términos de terapias para estos chicos? Ayer en la sentencia se declaró la violencia Ah, institucional existió. Ujú. Sí, sí, se declaró además la violencia institucional. Y la violencia institucional es por todos estos funcionarios que han omitido o han encubierto estos delitos, vulnerando los derechos humanos, ¿no? Y también hubo acciones civiles, si bien no soy actora civil, yo solamente ejercí la parte penal, hubo acciones civiles, claramente que esto también utilizó la defensa de como una estrategia tan baja, manifestando de que las madres tenían intereses económicos en esta causa, y que ayer sí, obviamente que había una condena y una responsabilidad objetiva del Estado por los hechos de sus dependientes claramente y por todos estos hechos que han ocurrido en esta institución, pero principalmente por estos daños y estas secuelas que tienen un costo y que tienen que tener una reparación, y esa reparación es económica. Esto es así, es un derecho legítimo para ellos. Y ayer se conocieron un poco los montos, la verdad que fue muy larga la sentencia y estábamos muy cansados, que al último no entendimos bien cómo fueron, pero sí, lo sí. que pude escuchar no son montos muy, muy altos, muy significativos, ¿no? Son montos muy bajos, a mi criterio, por lo menos lo que yo vi, así que para un tratamiento de por vida de una criatura, la verdad que, bueno,
pero bueno, eso no es algo que yo lo llevaba, no lo vi bien, pero por lo que pude escuchar. Pero sí, claramente tiene una responsabilidad y ahí también fue la condena en ese sentido. El ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso, fue absuelto, también la médica María Alejandra Luján, una enfermera de apellido Ariza y el ex secretario de Legales, Alejandro Gauto. ¿Usted está de acuerdo con estas absoluciones? Y yo represento a mis mamás, o sea, tengo que representar y represento un interés particular, o sea, mi posición es subjetiva. En algunas cuestiones coincido, en algunas absoluciones, en lo personal, pero en otras no. Por ejemplo, del ex ministro Cardoso, nosotros entendemos, y en ese sentido las madres, y tanto el doctor Rades como yo coincidimos que no corresponde, pues nosotros entendemos que se había acreditado su responsabilidad y su participación en estos hechos, así que no en todos los casos de las absoluciones coincidimos. Doctora, este fue un juicio por jurados. ¿Usted cree que la condena hubiese sido la misma si no hubiera estado el jurado popular? Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Sí, 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 sí. Doctora, Sí. le agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos nuevamente. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Muchas gracias.